Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Vamos a iniciar rapidito. Esto va a quedar acá en vivo. Esto queda en vivo. Esta grabación, esta transmisión en vivo queda disponible una vez que yo termine la sesión. Pueden encontrarla en la, valga la redundancia, la sección en vivo de mi canal de YouTube. Pero también, si ustedes van a la sección videos, va a estar el mismo tema, pero en otra versión o en otra grabación editada. ¿Ok? Sí, estoy atrasado con Primera de Corintios. Está pendiente Primera de Corintios. Recuerden que estamos estudiando Primera de Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Recuerden, estamos estudiando versículo por versículo, palabra por palabra, para comprender bien qué cosa nos quiere comunicar nuestro hermano Pablo. Está pendiente, no me he olvidado de Primera de Corintios. Vamos a retomar ese estudio pronto, ¿ya? Mientras tanto, quiero irles comentando algunas cositas muy breves que tienen que ver con el personaje histórico de Martín Lutero. ¿Ok? Revisen en la lista de videos de mi canal, Seminario Teológico DFI, y ustedes van a encontrar ahí la lista de series de videos que ustedes pueden revisar, compartir y disfrutar. Tengo una serie completa sobre la doctrina del Espíritu Santo, basado íntegramente en la palabra de Dios. Una serie maravillosa donde explico y enseño sobre la persona del Espíritu Santo, su misión, ¿verdad? Su labor, y su naturaleza. Así que para que puedan revisar y chequear esa serie. También hay 2 o 3 series, ya ni recuerdo ya porque he hablado tanto de eso, pero creo que hay dos. Hay 2 series, una de más de 20 videos y otra de unos 8 videos, donde hablo sobre la hermosa doctrina de la Trinidad bíblica, ¿ok? Donde explico bíblicamente, texto a texto, palabra por palabra, explico y enseño sobre la maravillosa existencia y ministerio, ¿verdad? Y naturaleza de la Santa Trinidad, la Divina Trinidad bíblica. Así que pues está esa serie maravillosa ahí. También aquellos que les interese el libro de Romanos, también tengo una serie completa sobre el libro de Romanos. Tengo otra serie completa sobre el personaje histórico Martín Lutero, desde 1510 más o menos hasta el 1517, el año en que él publica, ¿no es cierto? Se publican las famosas 95 tesis. Y así, ustedes pueden ir a ver allí a mi canal toda la serie de videos. Incluso hay videos también de reflexiones, comentarios, videos donde comparto el trabajo misionero, los viajes misioneros, en fin, clases bíblicas. Así que, bueno, ahí tienen harto para entretenerse. Así que lo que me toca hoy es comentarles un pequeño episodio famosísimo que tiene que ver con la vida del famoso y crucial reformador Martín Lutero, ¿verdad? Todos recuerdan, incluso a algunos se le hace familiar por la película, ¿verdad? Hay 2 películas en YouTube completas en español que ustedes pueden revisarlas. No son tan exactas como es la historia realmente, pero son bonitas, son entretenidas, son muy inspiradoras. Así que yo recomiendo verlas de todas maneras. Hay una versión en español en blanco y negro y hay una versión más moderna en color, ¿ya? Así que ustedes pueden repasar ahí la película de Martín Lutero, que es muy entretenida. Bueno, en esa película hay un episodio que es muy famoso, y no porque salga en la película, eso está en los libros de historia, pero me remito a la película porque es como la imagen que uno más tiene grabada, digamos, ¿verdad?
Muchos saludos, Trinidad, gracias por estar presente, qué rico tenerte por acá, bienvenida. Y hay una parte ahí en la película, que está al comienzo, donde hace referencia al incidente del rayo, el famoso incidente del rayo de Martín Lutero, ¿verdad? Y es cuando él, ¿no es cierto?, se espanta, se asusta, teme por su vida, porque estaba de viaje. Bueno, yo lo voy a leer textual, lo voy a relatar ahora en detalle, pero le cuento así rapidito a modo de introducción. Martín Lutero se trasladaba de una ciudad a otra y comenzó una tormenta. Y resulta que cae un rayo muy cerca de él y él teme por su vida. Y en ese instante le hace una promesa, ¿verdad? Y él invoca a una santa, ¿no es cierto? Una patrona, que era patrona de los mineros. Recuerden que el papá de Martín Lutero era minero. Así que, saludos, Ana. ¿Cómo estás, Anita? ¡Uy, qué rico verte, Anita! ¡Qué bueno tenerte por acá! ¡Qué bueno tener a esas antiguas estandartes aquí presentes! Así que, qué rico tenerte por acá, Anita. Entonces, bueno, Martín Lutero teme por su vida y él se encomienda a esta santa patrona de los mineros, ¿no es cierto? Ya voy a dar los detalles ya. Y dice, bueno, si me salvas la vida, si me sacas de esta, estoy parafraseando un poco, si me sacas, me libras de esta, me hago monje. ¿Qué sucedió? A los días después, bueno, Martín Lutero no murió por el rayo, y a los días después Martín Lutero entra a un monasterio. Y ahí comienza toda esta hermosa aventura del famoso reformador Martín Lutero. ¿Ok? Pero antes de ese incidente del rayo, que la mayoría de nosotros, yo me incluyo, porque yo también, ¿verdad? Cuando entré en los caminos del Señor, pues también me figuraba que así era, que Martín Lutero tuvo sus primeras impresiones religiosas, o tuvo su primer contacto con la religión, con la fe, ¿verdad? Incluso con la Biblia, cuando entró al monasterio, ¿verdad? Según la película y algunos documentales que he visto por ahí, dan a entender que Martín Lutero se interesó en las cosas religiosas, en las cosas espirituales, o tenía ciertas nociones de fe solamente después del incidente del rayo. Y que la primera vez que Martín Lutero tuvo contacto con una Biblia fue cuando Staupitz, ¿verdad? Su mentor, le proporciona una Biblia, que se... ¡No! Me he ido enterando al seguir investigando. Bueno, esto yo ya me lo supe ya hace muchos años, pero es que ahora he decidido hacerlo video y compartirlo con ustedes. Resulta que para poder entender qué pasó en esa noche del rayo y por qué Martín Lutero tomó la decisión que tomó y sucedió lo que sucedió y pasó todo lo que pasó con el famoso Martín Lutero en años posteriores, hay que comprender y investigar algunos antecedentes de su infancia. Claro, es un aspecto que yo personalmente no había puesto atención. Y claro, y uno tiene esa imagen de Martín Lutero de cuando clavó las 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, y de ahí en adelante, y Martín Lutero se peleó con todos y qué sé yo. No, hay mucho más. Si nos retrotraemos, que ya lo he hecho ya en una serie que pueden buscarla ahí también en mi canal, una serie completa, donde analizo el periodo, la experiencia de Martín Lutero del año 1510 al 1517, más o menos. Pero si nos retrotraemos mucho más atrás, vamos a comprender qué pasó, por qué pasó lo que pasó en el incidente del rayo. ¿Okay? Vamos a repasar eso hoy día, rapidito. No es mi intención hacer una gran conferencia y meticulosa, porque eso lo tengo reservado para cuando alguien se atreva a invitarme a hacer una conferencia sobre Martín Lutero. Pero mientras tanto les voy a entregar algunos datitos para que ustedes también investiguen. Acuérdense que he estado fundando mis comentarios y análisis sobre el personaje histórico de Martín Lutero en el libro de Lucien Febvre. Lucien Febvre, Martín Lutero, un destino, un famoso y reconocido historiador no creyente. Así que pueden ver, se pueden
dar cuenta de su objetividad a la hora de opinar de Martín Lutero, y esa cosa es súper importante. Pero esta vez los voy a sorprender, porque los datos, bueno, como les he explicado en otras series, cada historiador aborda un aspecto o de cierto punto de vista al personaje Martín Lutero. No es el caso de Lucien Febvre, porque él no se explaya en la experiencia de la niñez o la juventud de Martín Lutero, sino que Lucien Febvre la aborda desde otra dimensión, que ya lo hemos comentado latamente. Pero hay una autora que me comentaba por acá una persona en el chat, la última sesión que tuvimos. Hay una autora que es reciente, no es una autora consagrada, antigua, ¿verdad? No. Es una autora reciente, una mujer relativamente joven, y que publicó un libro hace unos, 5 años atrás, 5 o 6 años atrás, ¿verdad? Y publicó este libro que está acá. No tengo la portada en papelito. Ah, sí la tengo acá. A ver, voy a poner esto para que se vea más bonito el libro. Ay, se me cayó. Se me cayó este libro de La Venida del Mesías, de Manuel Lacunza. ¿Hay algunos que les suena a Manuel Lacunza? El famoso jesuita chileno Manuel Lacunza. ¿Les suena? Bueno, este es el libro que escribió él sobre la venida del Mesías. Acá está. Miren, antiguito. No me pregunten cómo lo conseguí, pero lo conseguí. ¿Ok? Bueno, ya les voy a comentar sobre ese libro. Quiero comentarles sobre este otro libro de Lyndall Roper. Lyndall Roper. Ahí está, para que ustedes lo vean. Para Facebook, Lyndall Roper. Lyndall Roper, Martín Lutero. Bueno, quienes quieran los datos me pueden escribir a Telegram o WhatsApp y yo con mucho gusto les paso los datos para que puedan conseguir el libro. Lyndall Roper es de Melbourne, Canadá. ¿Melbourne, Canadá? Sí, Melbourne está en Canadá, ¿verdad? Bueno, en fin. Es catedrática de Historia de la Universidad de Oxford y una de las más prestigiosas historiadoras del Reino Unido. Es especialista en la Edad Media y autora de libros como Witchcraft, Terror and Fantasy in Baroque Germany. ¿Ok? Aquí está la fotito de Lyndall Roper para que ustedes la conozcan, ¿verdad? Aquí les voy a mostrar la fotito de Lyndall Roper para que ustedes la conozcan. Ella es Lyndall Roper. Lyndall Roper. Ok. Lyndall Roper. Y bueno. Bueno, no voy a explayarme en ella, en realidad. Si alguien quiere escuchar mis impresiones sobre esta autora, me escribe al privado y yo le comento sobre la autora. Pero no es el propósito de hablar de la autora ahora, sino que de lo que ella escribió. Aquí está el libro. Lo pueden encontrar en cualquier librería prestigiosa en Chile y en el Fondo de Cultura Económico también lo pueden encontrar. Ya, eso está en todos los países. Bueno, Lyndall Roper, bueno, le voy a hablar un poquito de ella ya, rapidito. Lyndall Roper es hija de ministro protestante, ¿vale? Así que como se imaginarán, tiene toda una experiencia de la infancia y de crianza y de relación con el cristianismo, ¿verdad? Ella cuenta un poquito su testimonio acá en el libro al empezar. Pero ella, al transcurrir los años, estudió un poquito teología, en fin, qué sé yo. Pero, a ver, lo bueno que tiene Lyndall Roper es de que es muy detallista, muy detallada, es muy contundente a la hora de describir al personaje histórico de Martín Lutero, ¿vale? Mire el gruesor del libro. Mire el gruesor del libro, me lo he leído 2 veces. Es muy detallista, entrega un montón de información, habla desde la niñez de Martín Lutero hasta años posteriores, incluso actuales. Así que es sumamente completo, ¿ya? Aporta muchos datos, así que es entretenido, fácil de leer. Uno termina con la impresión de que
conoce en persona a Martín Lutero porque da muchos detalles del personaje Martín Lutero. ¿Qué debilidades le encuentro al libro? Lindahl cae mucho en la especulación, en la suposición. Es probable que, de seguro que, a lo mejor esto, seguramente, como que entra a suponer muchas cosas. Entonces como que, claro, echa a andar la imaginación del lector, pero para mi gusto abuso un poquito de eso, si bien aporta mucho dato histórico, pero ella intenta ir más allá, entonces se pone como a suponer cosas, a deducir cosas de las cuales no hay certeza, ¿vale? Pero es entretenido. Segundo, Lindahl está un poquito influenciada con la perspectiva de género, un poquitito, ya que ella fue formada en el feminismo, ¿vale? No creo que sea feminista queer o feminista radical, no lo creo. Pero sí se nota, ¿no es cierto?, en algunos comentarios donde ella siempre tiende a mirar las cosas desde una perspectiva de género, una perspectiva feminista. Siempre realzando el tema de la mujer, vindicando la figura de la mujer, que no está malo, pero tú notas ahí que tiene una tendencia, ¿no es cierto? Pero aparte de esos detalles, el libro es maravilloso y lo recomiendo de todas maneras, ¿vale? A los que les interesa profundizar un poquito más. Bueno, en la primera sección de este libro, de hecho en el segundo capítulo, en el segundo capítulo, que se titula El estudiante, y ella ahí ahonda en los primeros pasos de Martín Lutero como niño, como infante, como joven, ¿ok? Y para ir al grano ya, y no hacer tan larga la transmisión, ella comenta justamente las relaciones familiares, la influencia como niño que tuvo tanto de papi, de mami y de los familiares, de tíos también. Entonces, claro, usted me dirá, bueno, ¿y qué me importa a mí los tíos de Martín Lutero o la vida del papá o la vida de la mamá? Bueno, es muy importante porque cuando un historiador quiere reconstruir a un personaje, tiene que recurrir a todo lo que involucró a ese personaje. Y eso cuenta, y necesariamente hay que tocar a la familia. Porque cuando tú investigas sobre los antecedentes familiares, tú vas sacando ciertas conclusiones de por qué Martín Lutero fue como fue, hizo lo que hizo, habló lo que habló, ¿no es cierto? Buenas noches, Nefer García, un gusto de tenerte por acá, bienvenido, gracias por estar por aquí. Por favor, contácteme por WhatsApp, tenemos un grupito de WhatsApp, podemos estar en contacto y así ustedes van a saber cuándo voy a hacer las transmisiones en vivo, ¿ya? Porque estoy haciendo varias series bíblicas, varias enseñanzas, varios seminarios, varios cursos, así que para que no se lo pierdan, contácteme por el WhatsApp. Voy a anotar el WhatsApp acá para que ustedes me añadan y podamos estar en contacto, ¿vale? Vamos a poner el WhatsApp por el chat de YouTube, ¿ya? Más 569 900 8293. Qué milagro que funcionó el número 9, porque este computador está fallando y el 9 ya no funciona. Ok, 093. Ya, ahí va Nefer García. Ahí va, a ver, no posteó. A ver, vamos a ver qué pasó aquí. Ah, me equivoqué de casillero para... Ahí va. Ya, ahí va. Ahí publiqué mi WhatsApp, así que añádanme, WhatsApp o Telegram, da lo mismo. Y por ahí van a estar ustedes enterados de mis transmisiones en vivo, de mis clases, mis seminarios, y están todos invitados. Cualquier consulta, duda bíblica, háganmelo saber, con mucho gusto les voy a responder por audio, por texto. Si necesitan que vaya a dar una conferencia, algún curso, algún seminario, estoy totalmente disponible, ya sea por vía telemática, Zoom o en persona, como ustedes quieran. Así que, bueno, volvamos al tema. Lindahl Roper analiza los antecedentes familiares de Martín Lutero para ir construyendo el carácter, la vida de Martín Lutero. Porque, oiga,
No es que se levantó una piedra y salió Martín Lutero protestando contra el Papa y contra el papado, y contra las indulgencias y creó las 95 tesis porque se le ocurrieron. No, ya hemos analizado en series anteriores que esto es un proceso, es una experiencia que él vivió. Pero ahora lo quiero llevar más atrás. Vamos a entrar en la psiquis de Martín Lutero. Vamos a entrar en la psicoemocionalidad de Martín Lutero. Vamos a entrar en su experiencia existencial. Vamos a seguir apuntando hacia esa área de la experiencia de Martín Lutero. Te felicito, Nefer García. Qué bonito que estés estudiando teología. Te felicito. Ojo, pero podemos conversar después porque necesito hacerte una advertencia sobre las escuelas de teología. Porque, ojo, la teología no es el santo grial, ¿vale? Así que mucho cuidado con eso. Hay que ser suspicaz cuando uno estudia teología, ¿no? No hay que tragarse todo sin filtro. Cuidado con eso, ¿ya? Así que vaya mi advertencia por ahí. ¿Ah? ¿Qué rama de teología eres? Bueno, la pregunta un poco muy amplia. ¿Qué rama? Bueno, sí, hay varias ramas de la teología. Pero yo me identifico con la teología bíblica. ¿Ya? Acuérdense que está la teología bíblica, la teología sistemática, dogmática, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me identifico con la teología bíblica que analiza la palabra de Dios en su conjunto, ¿vale? Como totalidad, ¿vale? Y la teología bíblica sirve de base para la sistemática, ¿vale? Ok. ¿Qué denominación eres? No pertenezco a ninguna denominación, no pertenezco a ninguna institución cristiana. Soy parte y miembro de la iglesia invisible, ¿vale? Seguramente cuando estudias teología te van a enseñar eso, o deberían enseñarlo, ¿verdad? Hay una iglesia visible y una iglesia invisible, y de hecho algún día le voy a comentar eso también a propósito del libro de Lucien Febvre, porque Martín Lutero habla justamente, parte de la reflexión, y es impresionante. Yo anoche repasaba eso y me sorprendía de las reflexiones que hacía Martín Lutero sobre la iglesia visible e invisible. Y le encontraba mucha razón, mucha lógica. Incluso se refiere a la Biblia misma de una manera que a mí me llegó a asustar un poco, pero cuando uno entiende la mente de Martín Lutero, uno lo entiende por qué se expresa de esa manera. ¿Ya? Ok, bueno, para no salir del tema, Nefer García, ¿vale? Pero bienvenido, de todas maneras. En todo caso, Nefer, en este canal no solamente hago clases o análisis sobre historia de la iglesia, sino que también hago clases exegéticas, clase bíblica, donde analizo versículo por versículo de algunas cartas. Así que atento con el canal si es que te gusta, ojalá que te sirva. Tu iglesia no tiene denominación, pero abrazamos los puntos de reforma. Ah, sí, por supuesto, yo también. Sí, claro. No, es que claro, cuando hablamos del cristianismo en Occidente, por lo menos hablamos de catolicismo o protestantismo. Entonces tú te tienes que necesariamente ubicar en uno de los dos lados, ¿verdad? Católico no soy, ¿verdad? Así que si me tengo que ubicar en un lado, pues tengo que decir que soy protestante, ¿verdad? Y de hecho lo soy, porque el protestante protesta. El protestante que dice que es protestante y no protesta, no es protestante. La esencia del protestante es porque protesta. Cuidado con eso. Por eso te hacía la advertencia sobre la escuela de teología. No todo ahí, todo lo que brilla es oro. Así que cuidado con eso. Sí, no. Cuando me refiero a protestante, estoy hablando de algo que está por sobre la experiencia calvinista o luterana. Estamos hablando de una posición antirromanista, ¿vale? A eso me refiero. Porque ya si entramos en luteranismo, calvinismo y las subdivisiones, ¿no es cierto?, que se fueron desarrollando, pues ahí ya nos enredamos. No, en términos generales, protestante, o sea, antirromanista, antipapista, ¿vale? Si yo me tendría que identificar con un sector del cristianismo,
yo me identifico con el protestantismo, que protesto contra Roma, protesto contra el romanismo, ¿vale? En ese sentido soy protestante, ¿verdad? Tengo opinión, por supuesto, sobre el luteranismo y el calvinismo, por supuesto, porque ningún sistema protestante, ningún sistema denominacional protestante es perfecto, ninguno. Todos tienen cosas maravillosas, pero también tienen graves falencias también, ¿verdad? Recuerde que Martín Lutero, si bien fue usado por Dios para poder reivindicar la verdad de la palabra de Dios, pero Martín Lutero no era perfecto. Martín Lutero tenía muchos defectos de carácter que lo traicionaron en muchos momentos, ¿verdad? Y él no entendió toda la palabra de Dios perfectamente, ¿verdad? Vindicó muchas cosas maravillosas, como por ejemplo la justificación por la fe, que es fundamental, es la columna vertebral del Evangelio. Pero hay otras cosas en las cuales él no llegó a un entendimiento cabal, completo, ¿vale? Con todo el cariño y el respeto que se merece nuestro hermano Martín. De igual manera, Calvino fue uno de los grandes letrados, de los grandes eruditos del protestantismo. Y sin embargo, si ustedes analizan la historia, la experiencia de Calvino, que es hermosa, es conmovedora. Yo los invito, no tengo aquí el libro, pero yo los invito a que lean biografías de Calvino. Y una cosa pero hermosa, o sea, ese hombre, un siervo de Dios. Pero, como todo siervo de Dios, ¿no es cierto? Hay cosas que no alcanzó a visualizar completamente. Y se cometieron errores, claro que sí. Se cometieron muchos errores. Si no, acuérdate lo que pasó con Miguel Servet, ¿verdad? Y otras cosas. Sí, claro, no, pero me refiero al punto de vista doctrinal. No, ninguno es perfecto en el sentido doctrinal, que llegó a la comprensión total y cabal de la doctrina bíblica que Dios quería reivindicar a fines del siglo XVI o mediados del siglo XVI, ¿vale? Nosotros en mi iglesia somos sin denominación, pero en las doctrinas de la gracia seguiremos las de Calvino. Perfecto, sí, muy bien, muy bien. Y sabes tú, Nefer García, yo te voy a decir algo, porque yo tiendo a hablar bien claro, a pesar que a veces se molestan conmigo, pero la verdad es que me tienen sin cuidado. Yo tengo que expresarme y este canal es para expresarse. Mira, yo encuentro mucho más, desde el punto de vista doctrinal, encuentro mucho más estable y sano adherir a una posición reformada que a las nuevas tendencias evangélicas actuales. Y tú sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Hay mayor solidez, mayor contundencia, mayor reflexión en las iglesias reformadas que en los nuevos movimientos así llamados pentecostales o neopentecostales, donde se da énfasis a otro tipo de experiencia y no a la comprensión y reflexión razonada de la palabra de Dios. Entonces, por ese lado, bien que tengan una opción calvinista o reformada. Es mi opinión personal. Sí, soy chileno, Nefer. ¿De dónde eres tú, Nefer? ¿Dónde eres tú, Nefer? Mira, que me he puesto a conversar con Nefer y no estoy hablando de lo que tenía que hablar. De Costa Rica, mucho gusto. No tengo el privilegio de conocer Costa Rica, pero me han dicho que es muy bonito. Alguna vez hubo un ministerio que me quiso invitar en Costa Rica, pero por aquí por allá se canceló el viaje, no se pudo. No, está bien, Nefer, tranquilo. No, está bien. No, y pueden interrumpir, pueden chatear ustedes ahí con toda libertad. Yo en la medida que pueda respondo rapidito ahí lo que esté, o si no lo dejo para el final, ¿ya? Bueno, retomando el tema, porque si no se me va a ir el tiempo y no quiero aburrir a los poquitos que están conectados, porque también tenemos en Facebook. Bueno, les decía que Lindahl hace un repaso de las primeras incursiones de Martín Lutero en el colegio, la universidad, etcétera, etcétera. Pero ella apunta
a la influencia que tuvo su entorno familiar y que nos ayuda a nosotros, generación posterior, a comprender el Martín Lutero que fue después, ¿verdad? Y es muy interesante ahondar en el aspecto psicoemocional de Martín Lutero. Uno entiende a profundidad ciertas cosas, ¿verdad? Y ojo, cuando uno comprende este aspecto tan íntimo de Martín Lutero, uno comprende por qué él hablaba como hablaba, porque a veces hablaba muy duro. Uno dirá, oye, este hombre, pero mira cómo se expresa, ¿verdad? Que no tenía ninguna diplomacia. Ese hombre la disparaba así, pero era y ahí uno entiende por qué se expresaba de esa manera. Había un dejo de indignación, porque años de estar en un sistema que él después catalogó de miserable, donde veía que los monjes y los sacerdotes eran unos haraganes, los trata, pero claro, porque él ve otra realidad ahora y ve que el cristianismo es otra cosa, no es lo que él había creído que era entrar so pretexto de santidad, ¿no es cierto?, a encerrarse en un monasterio, que eso no era lo que el Señor requería de un creyente, ¿verdad? En fin, bueno, vamos rapidito, que ya se me ha ido el tiempo, así que voy a ir rápido a leerle algunos parrafitos textuales para que entendamos un poquitito lo que pasa con Martín Lutero y su niñez, ¿ya? Dice acá, leo textual, del libro, acá, página 53, el capítulo 2, El estudiante. Dice así: sin embargo, la vehemencia con la que Lutero se refería más tarde a la mendicidad, hablando de los votos de pobreza de ciertas órdenes religiosas, como los franciscanos, por ejemplo, refiriéndose a eso, él decía, ella, la autora de este libro, citando palabras posteriores de Lutero, cuando ya Lutero tenía clara la película. Sin embargo, la vehemencia con la que Lutero se refería más tarde a la mendicidad viene de mendigo, de andar pidiendo dinero en la calle, se refería más tarde a la mendicidad, sugiere lo duro que le resultó. Claro, Martín Lutero también, siendo parte de una orden monástica, pues también tuvo que mendigar en la calle como parte de su disciplina, ¿no es cierto?, y sus votos, ¿verdad?, sus votos de pobreza. En torno al 1520, ese año es crucial, ¿eh? Los que han seguido mi serie sobre Martín Lutero, Vindicando la Historia, la pueden encontrar en la lista de reproducción. Ustedes se acordarán de que el año 1520 es fundamental en la vida de Martín Lutero, porque en 1520 Martín Lutero comienza ya a separarse de Roma definitivamente. Por ahí, por el 1520, es cuando Martín Lutero dice el Papa es el anticristo. Y ya voy a hacer una clase sobre eso, explicando qué es el anticristo, bíblicamente hablando, por qué Martín Lutero se refirió al Papa y al sistema católico en general, católico romano, como el anticristo, porque yo he escuchado a algunos conferenciantes por ahí sobre Martín Lutero y estas cosas no las explican. Entonces queda en la nebulosa del público y dice, ¡ay, qué malo Martín Lutero, trata de anticristo al Papa! Bueno, pero hay que explicar qué significa etimológicamente, desde el punto de vista gramatical, qué significa la palabra anticristo. Anti es un prefijo y hay que explicar eso. Ahora, ¿qué significado tiene y qué aplicación tiene la palabra anticristo en la Biblia? Y creo que sale 2 o 3 veces en Primera de Juan, ¿verdad? Hay que explicarlo, a qué se refiere la Biblia cuando habla de anticristo y por qué Martín Lutero señaló al Papa o a los papas o a la figura del Papa como el anticristo. Eso tiene un trasfondo espiritual maravilloso y uno entiende por qué Martín Lutero hablaba de esa manera. Usted hoy día dice eso y lo tachan de violento, de fanático, de extremista. No, si todo eso es un vocabulario bíblico. La palabra anticristo es una palabra bíblica y hay que explicarla.
¿vale? Hay que explicarla. Lo que pasa es que ahora la palabra anticristo se toma de manera peyorativa, así como un insulto, así como... No, eso tiene un trasfondo espiritual maravilloso y hay que explicarlo, ¿vale? Así que el año 1520 es súper importante en la vida de Lutero porque comienza ya definitivamente a cortar sus lazos con Roma. Martín Lutero comienza, como le decía Nefer acá, Martín Lutero comienza a entender que hay una iglesia espiritual y no necesariamente una iglesia militante, que uno tiene que pertenecer a una institución. Claro, no tiene nada de malo pertenecer a una institución religiosa. El tema es cuando la institución te comienza a marcar la cancha, ¿verdad? Ahí está el problema, cuando empieza a quitar tu libertad. Ese es el problema, tu libertad de conciencia, de opinión, de expresión. Cuando empieza la institución a hacer eso, a sentirse dueño tuyo, ahí Martín Lutero dice, no, corto con la institución porque yo quiero estar libre en Cristo. Yo quiero pertenecer a la iglesia invisible, la iglesia mística de Cristo. Quiero ser parte de aquellos creyentes que están en todo el mundo y que no conozco y que no necesariamente asisten o militan en una institución religiosa, pero creen de todo corazón en Jesús como Señor y Salvador y obedecen su palabra. Esa es la iglesia invisible, ¿vale? Ok. Bueno, dice acá, en torno a 1520 escribió a un amigo que antes preferiría aprender un oficio que subsistir gracias a la caridad. Mira cómo va reflexionando Lutero. En vez de andar mendigando, preferiría aprender un oficio, ahora dice Martín Lutero. Cuando condenaba el monacato, se quejaba de que tener a los monjes correteando por el territorio no es ningún bien y nunca lo será. Mi consejo es que de unas 10 de estas casas monásticas, o las que hagan falta para convertirlas en una única institución bien provista y que no haya que pedir limosna. O sea, Martín Lutero ya está empezando a reformar, a hacer cambios, y él dice, en vez de haber tantos monjes repartidos por todas partes y tantos monasterios por todas partes, únanse todos los monasterios, una gran institución, que hagan cosas útiles y se dejen de andar mendigando. O sea, claro, Martín Lutero lo ve, parece muy fácil esto, pero ya se nota la intención de hacer cambios, de hacer reforma. Eso significa reforma. Cuando ustedes escuchan, eres reformista. No, que yo soy reformador, que yo soy reformista, yo soy adhiero a la reforma. ¿Qué significa reforma? Reforma es reforma, volver a darle forma. Eso es. La palabra re es un prefijo de formar, de formarse. ¿Vale? ¿Qué significa reforma? Reforma significa un cambio, una reestructuración, una reorganización, ¿verdad? Un darle otro orden. Eso es la reforma. Es darse cuenta que las cosas pueden hacerse mejor, que pueden cambiar, ¿no es cierto? Y al dar ese paso, lo que ya está hecho sufre una reforma. Lo que ya estaba formado se vuelve a reformar. Ahora, la naturaleza de la reforma se entiende por esencia que es para cambiar algo a algo que no necesariamente era malo, no necesariamente, pero cambiarlo para algo mejor. Yo no puedo reformar algo para hacerlo peor. Yo reformo algo para hacerlo mejor, más eficiente, de mejor calidad, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que la reforma es un cambio en ideas, en propósitos, en organizaciones, en planes, qué sé yo, pero para bien. La reforma es para bien. ¿Vale? Ok. Así que, pues, sigue diciendo. Lutero, sigue diciendo la autora, Lutero vivió en el mundo de su madre. Noten cómo ahora la autora comienza a tocar a la mamita de Martín Lutero para indicar cuál fue la influencia, cuál fue el influjo. Lutero vivió en el mundo de su madre durante 4 años, en casa de la familia Calvi. Henry Calvi era un pariente de su madre muy respetado. Formaba parte del consejo de la ciudad y había sido alcalde en 1495 y 1499. Ahí Nefer me está agregando al WhatsApp, pero no te puedo contestar.
porque estoy usando el teléfono para transmitir. De ahí te voy a contestar, Nefer, ¿vale? La familia vivía austeramente. La familia Shelby vivía austeramente, al estilo franciscano, realizando buenas obras. Eran devotos de un pequeño monasterio de minoritas y originalmente formaba parte de una institución fundada por la propia Santa Isabel. ¿Okay? Su piedad de la familia Shelby influyó, por eso que es súper importante la influencia familiar que tienen los niños. Todos los que tienen niñitos pequeños acá, nietos, sobrinos, todo, procuren que esos niños reciban muy linda influencia, muy buena influencia. Porque eso los va formando. Ellos después cuando son adultos se acuerdan. Yo tenía un tío que me leía, yo tenía un tío que me enseñaba sobre la naturaleza, yo tenía una mamá que me explicaba ciertas cosas, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces es muy importante porque todos esos pequeños detalles, poco a poco, granito a granito, granito de arena por aquí, granito de arena por allá, van formando la mente del niño que está en pleno desarrollo y con todas sus facultades pendientes de absorber. En cambio ahora lo que está pasando es que los niños, lo primero que están viendo son banderas del LGTB y que se cambió de sexo y que un niñito se pinta los labios y que una niñita se viste de hombre y viendo estupideces por TikTok, ¿verdad? Eso es lo que está entrando a su mente ahora en vez de entrar otras cosas. ¿Vale? La familia vivía austeramente, al estilo franciscano, realizando buenas obras. Eran devotos de un pequeño monasterio de minoritas que originalmente formaba parte de una institución fundada por la propia Santa Isabel. Su piedad, noten la influencia de esta familia Shelby, su piedad influyó mucho en Lutero. Y esta familia fue tan importante para él que cuando celebró años después su primera misa, Martín Lutero, en 1507, quiso invitarlos a esta familia a la ceremonia, pero se abstuvo de hacerlo al pensar el coste que el viaje le supondría. Noten el cariño que le guardó hasta años después Martín Lutero a esta familia. Y eso significa gratitud, estaba agradecido de esa influencia, ¿vale? Ok. Sigamos leyendo un poquitito más. Podría leer tantas cosas, pero voy a ir al punto para ir armando, digamos, este camino de Martín Lutero hacia el incidente del rayo. ¿Ok? Dice acá, de lo que no cabe duda es de que sus días en Eisenach causaron una profunda impresión en Lutero. Además, a través de los Shelby, de esta familia, noten, oyó hablar de otra persona. Vayan anotando, porque les voy a nombrar 3 cosas que influyeron en la niñez de Lutero para que sucediese lo que sucedió cuando a Martín Lutero le llegó el rayo, estando ya adulto. Pero ya habían antecedentes previos de ciertas experiencias que marcaron al joven Martín Lutero y que lo llevaron posteriormente a tomar la decisión que tomó cuando le llegó el rayo. Noten, primera experiencia. De lo que no cabe duda es que sus días en Eisenach causaron una profunda impresión en Lutero. Además, a través de los Shelby, oyó hablar de otra persona. Él escuchaba las conversaciones de la familia. La familia no hablaba de la farándula de ese tiempo, la familia hablaba de cosas productivas. Cuando se sentaban a la mesa, no es como ahora, que hablaban de los artistas y hablaban de esto, y que Bad Bunny, y que no sé qué, y que la engañó. No. Cuando se sentaban a la mesa, hablaban cosas productivas, que los niños escuchaban y aprendían. Oyó hablar de otra persona que cobraría una gran importancia para él. Notan. Oyó hablar, Martín Lutero niño,
escuchó hablar de un renegado franciscano de nombre Johann Hiltem. Este había empezado a hacer profecías apocalípticas en la década de 1470, amonestando a los turcos y criticando abiertamente al monacato. Recuerden que por esos años el imperio turco estaba amenazando Occidente. Acuérdense ustedes de eso. ¿Vale? Y este monje franciscano que se hizo famosillo, y por eso que andaba de boca en boca, Martín Lutero escuchó hablar de él, Johann Hiltem, estaba ya criticando al monacato. Noten, un franciscano perteneciente a una orden monástica católica, criticando al mismo monacato. ¿Ustedes se dan cuenta que Martín Lutero no era el único que protestaba? ¿O que por lo menos las cosas no les cuajaban mucho? Ya había antecedentes de otros que se atrevían a decir algo. Acabó en una celda, este Johann Hiltem, en Eisenach, donde, según propagandistas luteranos posteriores, murió de hambre en torno al cambio de siglo, víctima de la crueldad de los monjes. Décadas después, en 1529, volvió a resurgir la historia cuando Lutero visitaba a su amigo Federico Miconius. Años después, Martín Lutero volvió a escuchar de este famoso Johann Hiltem. Por entonces, los paralelismos entre Hiltem y Lutero eran sorprendentes. Ambos se habían licenciado en Erfurt. Ambos se habían hecho monjes y se habían rebelado contra la iglesia. Es más, cuando los turcos asediaron Viena, la entradita para Europa, las advertencias de Hiltem parecieron las de un vidente. Claro, parece que los hechos comenzaron a confirmar las profecías de Hiltem. Al llegar a casa, Lutero escribió excitadísimo a Miconius, su amigo, para pedirle que averiguara todo lo que pudiera sobre el monje, y suplicó a su amigo que no omitiera nada. Es decir, rapidito, este famoso Johann Hiltem, por allá por el 1470, comenzó a hablar de ciertas profecías, comenzó a escribir sobre profecías y a criticar al monacato. Martín Lutero, niñito, escuchó esas cosas. Con los años después, 1529, Martín Lutero volvió a escuchar sobre este famoso profeta y se le vino a la mente y comparó su experiencia como reformador y Hiltem, y encontró algunos paralelos, y Martín Lutero se sintió como identificado con este Johann Hiltem, así que le encargó a su amigo Miconius que le averiguara todo lo que pudiera sobre este Johann Hiltem. Ya adulto, Martín Lutero quiso averiguar sobre este hombre, ¿verdad? Pregunta la autora de este libro: ¿por qué Lutero estaba tan alterado? Al parecer, Hiltem, el famoso profeta franciscano, había profetizado que pronto surgiría alguien que iba a atacar al papado. ¡Wow! Lutero supo de la historia por Miconius, su amigo. Así como que el evento profetizado tendría lugar supuestamente en 1514, aunque, según otras versiones más útiles, la llegada del profeta se preveía para 1516. Biógrafos posteriores lo consideraron una prueba de la misión divina de Lutero, aunque hubiera un desajuste en las fechas. Lutero mismo situó la profecía con la fecha de 1516, creyendo que se refería a su persona. Cuando Melanchthon, acuérdense de Melanchthon, el famoso compañero, brazo derecho, fiel de Martín Lutero, ¿verdad? Melanchthon, ¿verdad? Philip Melanchthon, el principal colaborador de Lutero, escribió la Apología. Ese es un librito que escribió Melanchthon, la Apología, en defensa de la Confesión de Augsburgo,
en 1530. Recuerden que la Confesión de Augsburgo fue donde Melanchthon redactó los principios fundantes de la Reforma, ¿vale? Los artículos de la fe del luteranismo. Empezó la sección de esa apología, empezó la sección sobre los votos monásticos con el relato de la vida de Hiltem y el maltrato que había recibido a causa de la amargura farisaica y la envidia de los monjes. Melanchthon añadía que, como San Juan Bautista, Hiltem había profetizado antes de morir que vendría otro hombre, que os destruirá, monjes, nada podréis hacer contra él. Claro, haciendo referencia a Martín Lutero. Acá hay un juego bien bonito, hay como un mito que se creó, ¿verdad? Como que se relacionan las profecías de Johann Hiltem, ¿no es cierto? Dentro de las muchas que habló, dijo que vendría un mensajero, un profeta, y que atacaría al papado. Y claro, años después pasa lo que pasa con Lutero. ¿Y qué sucede? Muchos relacionaron a Lutero con el cumplimiento de la profecía de Johann Hiltem. Interesante. Como la figura de Hiltem se coló en la historiografía de Lutero, se volvieron a publicar sus profecías a finales del siglo XVI y de nuevo durante el siglo XVII. Para los luteranos posteriores, Hiltem era un profeta, la prueba de que Lutero era un hombre de Dios. Bueno, déjeme decirle una cosa. Yo personalmente creo que Martín Lutero fue un instrumento de Dios. Yo lo creo. Lo que no creo es que necesariamente es cumplimiento de la profecía de este tal Johann Hiltem, ¿vale? Así que, por si acaso, quiero hacer esa diferencia, ¿verdad? Claro, el mito y el romanticismo, lo épico, relaciona esto a Hiltem con Lutero y el cumplimiento de la profecía de Hiltem, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿vale? Lo que sí, hay una cosa que tenemos que reconocer muchos, es de que, sin duda, Martín Lutero fue una persona movida por la providencia para provocar todo lo que provocó, porque lo que hizo, los frutos, los buenos frutos de la protesta atestiguan que esto fue dirigido por la providencia, ¿verdad? Después dice acá, la idea que Lutero tenía del papel que desempeñaba la infancia, noten, pongan atención otra vez, la idea que Lutero tenía del papel que desempeñaba la infancia de un individuo en su formación era muy distinta de la nuestra. ¡Wow! Interesante, ¿eh? Interesante. No prestó atención a Hiltem porque el monje evidente fuera parte de su infancia al haber estado preso en un monasterio cercano al lugar donde iba al colegio, ¿ya? Más bien sentía que Hiltem confirmaba su propio papel profético y la necesidad de librar una cruzada contra los monjes. Esta parte es interesante porque aclara de que Martín Lutero no necesariamente él se creía el cuento. O sea, no que él se consideraba realmente el cumplimiento de las palabras de Hiltem. No, pero, sin embargo, Lutero consideraba su misión una misión profética, ¿vale? Eso sí, eso sí. Lo importante no era el individuo, sino el plan divino. Pero el interés de Lutero nos permite contemplar su pasaje emocional más claramente. Cuando leyó la Apología, Martín Lutero leyó el librito que escribió Melanchthon, la Apología, ya hablé de eso ya. En 1531 marcó el nombre de Hiltem. Noten, Martín Lutero estaba leyendo el librito y lo marcaba ahí, algo que le parecía interesante. Marcó el nombre de Hiltem en rojo y escribió al margen que recordaba haber oído hablar del monje en Eisenach cuando era chico, de 14 o 15 años. Noten, la primera vez que Martín Lutero escuchó el nombre de este franciscano considerado profeta, Johann Hiltem, fue a los 14 y 15 años. Noten. Y ya después, posteriormente, en 1529, 1530, Martín Lutero se volvió a acordar de eso que había escuchado a los 14 años. Una cosa impresionante. Y él se acordó,
de esto con mucha... O sea, cuando él se acordaba de estas cosas que vivió de niño, le comenzó a dar sentido a todo eso. Todo eso le empezó a hacer clic en su cabeza. Decía, ¿por qué este monje Hilton atacaba al monacato? ¿Por qué hablaba de alguien que se iba a levantar para atacar al Papa? ¿Por qué hablaba de una profecía que iba a venir alguien? O sea, todas esas cosas fueron una semillita en Lutero, en su psiquis, que años más tarde, adulto, comenzaron a cobrarle sentido. ¿En qué sentido? En que habían personas que ya estaban protestando, ya estaban manifestando cierta disconformidad con el papado. Su amigo había entendido que la profecía llevaba la lucha de Lutero contra el monacato ascético al corazón mismo de su teología, ¿vale? De manera que Melanchthon registró en un importante documento de la teología luterana una verdad íntima sobre el fundador. Bueno, Martín Lutero hizo lo mismo. Martín Lutero en cierta medida siguió los pasos de Hilton porque también atacó al monacato. Y Lutero atacó fuertemente al monacato, tratándolos de haraganes e inútiles. De forma indirecta, también se reconocía la importancia de Eisnach y del mundo de la madre de Martín en el desarrollo de la espiritualidad de Martín. Noten, la autora del libro señala a la mamá como quien ejerció influencia en las cosas espirituales en Lutero. Uno se preguntará, bueno, ¿y por qué Lutero tenía esa tendencia a las cosas espirituales? Bueno, según la autora, y de hecho no es la única autora, hay otros autores sobre Martín Lutero que señalan lo mismo, que la gran influencia de hacia las cosas espirituales vino de la madre de Lutero, no del padre. Entonces dice acá, de forma indirecta también se reconocía la importancia de Eisnach y del mundo de la madre de Martín en el desarrollo de la espiritualidad de Lutero. No cabe duda de que los Shelby, la familia donde vivió mucho tiempo Martín Lutero y que influenció mucho en él, y el grupo en torno a Johann Brau ejerció una gran influencia sobre las actitudes devocionales del reformador. Era una piedad con una fuerte impronta femenina. Santa Ana y Santa María fueron figuras importantes en el universo devocional de Lutero. Claro, alguno puede decir, bueno, pero eran santas, eran santas romanas, santas católicas, ¿no es cierto? Bueno, pero en términos generales, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista social, era una influencia religiosa. Cristiana católica, pero era una influencia religiosa. ¿Se dan cuenta? Por eso es que es importante, es muy importante la influencia que tienen los niños. Porque todo eso los marca. Por eso que hoy en día las nuevas políticas globalistas quieren corromper niños, porque los ideólogos y los financistas de las grandes agendas globalistas son pedófilos, son degenerados, y a ellos les interesa corromper niños, ¿cierto? Y por eso que ustedes ven en los colegios que están introduciendo ciertas ideas, ¿verdad?, que les llevan a hombres disfrazados de mujer a hacer eventos a los colegios, los introducen en ciertas temáticas que los confunden, ¿verdad?, confunden su sexualidad, y eso para que los niños, cuando lleguen a la adolescencia, se dejen violar por hombres más viejos, ¿verdad? Eso es. La homosexualización infantil tiene como objeto que los niños se dejen violar. Por eso que están impulsando leyes que rebajan la edad de consentimiento en las relaciones sexuales. Entonces, como no pueden legalizar la pedofilia, pues están atacando por otra parte. Están enseñando a los niños, los están corrompiendo para que se regalen sexualmente y así no se culpe
al violador y al pedófilo, porque hubo consentimiento del niño, el niño quiso. Y eso es lo que se llama la transedad. Es una corrupción total, ¿verdad? Por eso que a los niños, cuando se les enseña esta ESI, ¿no es cierto?, educación integral sexual y toda esta maraña de cosas, todo eso es para corromper niños desde la más temprana infancia, su cerebrito que está recién conociendo las cositas. En vez de escuchar sobre los grandes autores, la cultura y enseñarle cosas maravillosas de la naturaleza, se les está enseñando a poner preservativos a penes de goma y una serie de cosas raras. Eso es lo que los niños a los 14 años se van a acordar, de que tienen que introducirse cosas por el ano. Eso es lo que se les está enseñando cuando niñitos, eso los marca a ellos. Entonces, claro, cuando tienen 14 años y están con sus primeras experiencias adolescentes de enamorarse, sentir atracción, eso es lo único que van a querer ellos, que se los violen. Y sea quien sea, que sea el tío, el vecino, ¿verdad? Porque hay una exacerbación de la sexualidad, lo están hipersexualizando. En fin, Martín Lutero consideraba muy importante la formación que se tiene desde la primera infancia, desde la niñez, porque eso marca para toda la vida. Imagínate, Martín Lutero de niño escuchaba hablar de este monje franciscano, hablar de unas profecías, y ya viejo Lutero se acordaba de eso. Y la influencia que ejerció la familia Shelby y su madre repercutieron en el Lutero adulto. Claro, porque tuvo sus primeras impresiones de niño fueron religiosas, ¿verdad? Seguimos un poquitito. Martín Lutero se graduó en torno al 1505, como en los días de Noé, Trinidad, exactamente, como en los días de Noé, donde no había ninguna diferenciación moral, ética, respecto al acceso carnal, ¿verdad? Donde era aceptado, y de hecho hoy en día es así. Ustedes entran a Instagram o a Snapchat o a TikTok o a otras aplicaciones donde uno ve video tras video y tras video de niñas mostrando el trasero, ofreciéndose. Y ahí las personas le pinchan y le hacen clic y le depositan dinero, y mientras más mueve el trasero, más le dan dinero, y eso es prostitución infantil, prostitución juvenil, pero es normal. Eso nadie lo condena, nadie cierra las cuentas, nadie condena a la empresa, porque ya se normalizó que se les pague a las chicas por mostrar el trasero, ¿verdad? Y usted ve cuentas ahí que se dedican a mostrar el trasero. Entonces son niñas y adolescentes que se acostumbran o se habitúan a venderse, a tener una vida fácil. Ahora, ¿quién ve ese tipo quién consume esos productos? Los viejos. Son los viejos. ¿Ok? Martín Lutero se graduó en torno a 1505, y en sus comentarios posteriores sobre la celebración se aprecia su sensación de éxito. Es tan majestuoso y espléndido. Se honra a los estudiantes que obtienen la maestría y los proceden con antorchas. Creo que ningún gozo mundano puede igualarlo. Martín Lutero se sentía orgulloso de haberse graduado. Qué bonito. Sigue diciendo, la vida de Lutero estaba a punto de cambiar para siempre. Pongan atención, porque ahora ya estoy entrando en materia. Noten, primera cosa que lo impresionó desde el punto de vista religioso, a los 14, 15 años, el famoso monje franciscano Hilton. Primera impresión, anoten. Vamos con la segunda. La vida de Lutero estaba a punto de cambiar para siempre. De esa época de Erfurt nos interesan 3 hechos que nos dejan traslucir la angustia de este joven destinado, en apariencia, a una carrera brillante. En primer lugar, un compañero de estudios enfermó y murió. Bueno, ella, la autora, aquí
considera 3 cosas que marcaron a Martín Lutero. Pero yo no sé si no se dio cuenta, o por lo menos yo incluiría una cuarta, que es la del el monje Hilton. Así que habrían 4 cosas que impactaron la experiencia juvenil o prejuvenil de Lutero. En primer lugar, dice ella, un compañero de estudio se enfermó y murió, lo que afectó profundamente a Lutero y le sumió, al parecer, en la melancolía. Hay otros autores que han hecho referencia a este amigo de Lutero que falleció. Lutero se impresionó mucho, le impresionó mucho el tema de la muerte. El perder a un amigo y no contar más con su presencia, no escuchar más su voz, no compartir más con él, acostumbrarse a su ausencia, la ausencia de alguien querido, que seguramente le ha pasado a alguno de ustedes. Eso lo marcó profundamente, lo hizo reflexionar sobre la vida y la muerte. Después, número 2, cuando viajaba de vuelta a Mannfeld, a 1,5 kilómetros de Erfurt, se hirió a sí mismo de forma inexplicable con la espada. Él cargaba una espada porque era común cuando uno viajaba. Ustedes saben que habían bandoleros y asaltantes y bandidos, entonces era común viajar con una espada, con un arma. Eso era sumamente común. ¿Qué sucedió en este viaje? Se cortó una arteria. Oiga, una arteria no es una vena. Una arteria es una arteria es una vena que se llama arteria, pero es sumamente gruesa y es el tronco principal por donde corre la sangre. O sea, a usted se le corta una arteria y usted se desangra. No es lo mismo cortarse un dedito que cortar una arteria. Acá dice, se cortó una arteria en el extremo superior de la pierna. Eso debe ser por acá, por la ingle, ¿verdad? Apretó la mano contra la herida para detener la hemorragia, pero la pierna se le hinchó mucho. Podría haberse desangrado. Lleno de terror, oró. Noten, Martín Lutero jovencito oró. Díganme ustedes de dónde aprendió a orar. Bueno, estamos leyendo que tuvo una influencia de la famosa familia, ¿cómo se llama esta? Me olvidé. La familia Shelby y su madre. ¿Se dan cuenta que la formación es importante? En un momento de apuro, ¿qué hizo Lutero? Estaba a punto de desangrarse, se cortó con la espada una arteria. ¿Qué hizo Martín Lutero? Oró. Lleno de terror por su vida, ¿a qué no le ha pasado, verdad? Oró. Oh, María, dijo, ayúdame. Claro, entendamos por favor, su fe era la fe de Alemania, era la fe predominante, hegemónica en Europa. La fe romanista, la fe papista, la fe católica romana. Así que era obvio que Martín Lutero, cuando invocaba a la divinidad, bueno, se acordaba de María, o de Santa Ana, o de Santa Clara, o de Santa Rosa, o de los santos que sea. Era obvio. Oh, María, ayúdame. Llamaron a un médico para que le curara la herida. Pero esa tarde, mientras permanecía tumbado en la cama, esta volvió a abrirse la herida. Y de nuevo Lutero pidió a María que lo salvara. Al parecer, sus oraciones fueron escuchadas, pues la herida sanó. Cuando años más tarde sacó a relucir el suceso en una charla de sobremesa, voy a explicar un poquitito eso rapidito. Yo sé que algunos lo saben, pero hay otros que no lo saben. Las famosas charlas de sobremesa eran conversaciones en torno a amigos que tenía Martín Lutero. Martín Lutero con los años se casó, ¿verdad? Con la ex monja
Catherine von Bora, Catarina de Bora, ¿no es cierto? Y el príncipe elector Federico el Sabio le regaló una antigua propiedad, ¿no es cierto?, que era de la iglesia antes, de la iglesia católica, pero se la regaló a Martín Lutero para que viviera con su esposa y sus niños. Bueno, y la casa era tan grandota que Martín Lutero la comenzó a habilitar para recibir a los pobres y a los viajeros y qué sé yo. Bueno, después del almuerzo se quedaban los comensales en una mesa larga que tenían ahí y se quedaban todos a conversar y a discutir y a dialogar, y Martín Lutero se lucía con comentarios, se acordaba del pasado, contaba su anécdota, hablaba de sus experiencias y todos felices escuchando a Martín Lutero la historia que tenía para contar. Eso, muchos de los que estaban ahí presentes escribieron todas esas conversaciones y hoy en día hay como 10 tomos sobre eso. Se llaman las charlas de sobremesa y están escritas ahí todas las conversaciones que se hablaban ahí. Bueno, Martín Lutero en ese entonces contaba esa anécdota, que se cortó con la espada, ¿no es cierto?, la parte superior de la pierna y que casi se muere. Y que él rogaba a María que lo salvara. Él contaba después esa anécdota, ¿verdad? Dice acá, cuando años más tarde sacó a relucir el suceso en una charla de sobremesa, invirtió la historia. Martín Lutero, tan simpático a él. Él arregló la historia después, ¿no es cierto? Porque no iba a decir María, ella no creía en María. ¿Verdad? Como intercesora. Así que, ¿qué hizo Martín Lutero? Cambió la historia, ¿verdad? De manera que el auténtico milagro no había sido que María salvara su vida, sino que Dios le hubiera preservado de la muerte al depositar su fe en María, no en Cristo. Pero que debería haber hecho cualquier cristiano. Bueno, en fin, él después cambió la historia, ¿cierto? Y dijo que en realidad no es que invocó a María, ¿verdad? Bueno, tercer incidente. Poco después ocurrió un hecho similar, como consecuencia mucho más grave, con consecuencias mucho más graves. Lutero se hallaba de nuevo en la carretera, esta vez volviendo a Erfurt desde Manfeld, un día de verano, ya que entramos al evento que todos conocemos. Se encontraba cerca de Stortenheim, cuando se desató una tormenta. Aterrorizado, ya estaba Lutero adulto ya, ¿verdad? Lutero invocó a Santa Ana, patrona de los mineros, y le prometió ingresar a un monasterio si salvaba su vida. Puede parecer una reacción extrema, pero se creía que las tormentas eran obra del demonio y de las brujas, y las campanas de las iglesias repicaban mientras duraba la tempestad para espantar a los demonios. Al igual que la vez anterior, que se hirió con la espada, Lutero no llamó a Jesús, sino a Santa Ana. Luego, cuando Lutero años después contó la historia en 1539, también dio vuelta a la historia. Dios había tomado la palabra Ana por la palabra hebrea para designar gracia. Esta interpretación le permitió sostener que el voto pronunciado durante la tormenta se debió a otra intervención divina y eliminar una vez más el relato de intercesión femenina. Bueno, son unas cosas de las cosas simpáticas de Martín Lutero, ¿verdad? Tras la tormenta, Lutero mantuvo su promesa. Se unió a la orden de los agustinos en Erfurt el 17 de julio de 1505. ¿Vale? En estricto rigor, la vida religiosa militante comienza en 1505 cuando Martín Lutero entra a la orden de los agustinos. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, y para terminar, si bien evidentemente en un niño, en este caso Martín Lutero, recibe influencia de los papás, en este caso su papá Luther y su mamá Margarita, dice acá este parrafito, pero Luther no fue la única persona que influyó sobre su hijo, hablando del papá.
la madre también fue muy importante para él, al igual que sus hermanos. Aún así, la revuelta de Lutero la enfrentaría inevitablemente, la revuelta de Lutero le enfrentaría inevitablemente a las autoridades, incluido el Papa y el Emperador, que según las nociones de la época ejercían una autoridad similar a la paterna. Desarrolló una gran habilidad para hablar ante estas figuras y el primer paso fue la rebelión contra su padre. Bueno, la autora lo que quiere dar a entender acá es que de alguna manera Martín Lutero en un futuro se terminaría enfrentando al Papa y al Emperador, ¿verdad? Papa significa padre y el Emperador era considerado también como el padre del pueblo, el paternal, digamos, el cuidador, el tutor del pueblo. Y en cierta medida Martín Lutero se rebeló contra el Papa, una autoridad absolutamente respetada y obedecida, y contra el emperador. Pero ella hace alusión a que el primer paso antes de llegar a eso fue rebelarse contra su padre. ¿Por qué? Porque el padre de Lutero tenía planes para con su hijo. Y era de que fuese abogado, que estudiase leyes para cuidar de los intereses de la familia, ya que el padre de Lutero estaba yendo muy bien con los negocios de la minería y necesitaba un abogado en la familia para que cuidara los intereses económicos. Pero el destino dijo otra cosa. O no el destino, la providencia. Ahora, se me fue un parrafito que no leí y que parece que se me perdió. Y tiene que ver con el primer contacto que tuvo Martín Lutero con una Biblia. Acá está. Con esto cierro, ¿ya? Y no los aburro más. Porque está la creencia de que Martín Lutero la primera vez que vio una Biblia y se puso a leer una Biblia fue cuando Johann Staupitz, su mentor en la orden de los agustinos, ¿no es cierto?, su jefe, le regaló una Biblia. Y ahí como que todos creen que Martín Lutero tuvo su primer contacto con la Biblia. ¡Ay! Y descubrió la verdad. No, eso no es así. Según esta autora, dice lo siguiente. Vamos a ver algunos antecedentes para atrás. Puede que se debiera a ella, haciendo alusión a la mamá, puede que se debiera a ella que el joven Martín no siguiera la senda de su padre, que su padre le había provisto. O sea, ambos ejercieron influencia, el papá y la mamá, pero el papá tenía ciertos planes para Lutero y parece que la mamá como que lo influenció por otra cosa. Recuerden que dijimos que la madre de Lutero lo había influenciado en las cosas espirituales. Mira lo que dice acá. Resulta significativo, o claro que sí, que Lutero le regalara una copia de El amor de Dios, escrito por su mentor, el confesor Johannes von Staupitz. Claro, el jefe de Lutero en la orden, Staupitz, Johannes von Staupitz, escribió un librito que se llama Del amor de Dios. Ese librito Lutero se lo regaló a la mamá, ya adulto Lutero, ya monje. Pero miren lo que dice acá. Bueno, y Lutero por supuesto se lo dedicó de puño y letra a su mamita y le puso mi querida madre. Uno de los primeros biógrafos de Lutero, Johannes Mathesius, que era amigo de Lutero, cuenta una reveladora historia sobre cómo Lutero descubrió una Biblia en latín que contenía muchos más textos, cartas y evangelios de los que había imaginado. La hojeó excitado y lleno de la historia, y leyó la historia de Samuel y su madre, Ana, que leyó con gran alegría y placer. Nota, el amigo de Lutero revela ese antecedente de que Lutero más joven ya había leído la Biblia, una Biblia en latín. Tres de los compañeros de Lutero, Mathesius, que es el que escribió la biografía y cuenta esta historia que Martín Lutero le regalaron una Biblia y leyó la Biblia,
Johann Aurifaber y Anton Lauterbach mencionan también, confirman este primer encuentro de Lutero con la Biblia en sus notas sobre las charlas de sobremesa. O sea, son testigos. Estas charlas de sobremesa celebradas entre 1531, 1538 y 1540. De manera que era un relato que le gustaba contar a Lutero. La emoción que despierta la historia de Ana y Elí, la famosa historia de Samuel, ¿verdad? Lutero contaba esa historia cuando la leyó por primera vez esa Biblia en latín, y él contaba y decía que era como su historia. Él se comparaba con Samuel. De manera que era un relato que le gustaba contar. La emoción que despierta la historia sugiere que su madre, que a todo esto Martín Lutero también a su mamá le decía Ana, fue muy importante para su vocación religiosa. ¿Se dan cuenta que todos estos pequeños detalles que a veces los historiadores, los conferenciantes sobre Martín Lutero no cuentan, se le escapan? Y el común de la gente, de los creyentes, estas cosas no las saben. Pero cuando analizamos un poquitito estos antecedentes y estas cositas que influenciaron en la juventud de Martín Lutero, uno se da cuenta de por qué Martín Lutero llegó a ser lo que fue. Porque hubieron semillitas, hubieron influencias, hubo un entorno que lo impregnó de ese ambiente religioso. ¿Se dan cuenta? Por eso que hoy en día es peligrosísimo este tema de la adopción de niños a cierto tipo de parejas, porque de niñito comienzan a formarse mirando conductas, comportamientos, y todo eso los marca. Por eso es importante que los padres no sean violentos en el hogar, no se peleen, no se arrojen los platos en la cabeza, y cuiden de lo que ven sus niños. Cuiden su mente. Fue su familia materna, no la de su padre, la que ejerció una enorme influencia en la identidad académica y religiosa de Lutero. Quería comentarles esto de manera bien amena, bien rápida, pero entretenido, porque aprendemos cultura, historia, ¿verdad? Nos entretenemos un poquitito y aprendemos de nuestro pasado, como creyentes también, ¿vale? Yo les agradezco a los poquitos que se han conectado. Espero que me pueda añadir a WhatsApp. Mi número lo anoté en el chat de YouTube. Aquí voy a escribir otra vez mi número de teléfono de WhatsApp para que ustedes me puedan añadir a WhatsApp. Yo con mucho gusto puedo estar en contacto con ustedes para que conversemos, dialoguemos y estén atentos a las próximas transmisiones. Tengo que seguir comentando algunas cositas sobre Martín Lutero súper interesantes. Vean lo que ya he transmitido sobre Martín Lutero. Sigo con la serie sobre el análisis de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Tengo pendiente eso, tengo que retomar ese estudio. Recuerden que estoy con la otra serie sobre el espiritismo moderno. Voy a grabar más capítulos sobre eso, el famoso espiritismo moderno, ¿vale? Cuando uno entiende las bases y el desarrollo del espiritismo, entiende por qué algunas organizaciones cristianas se están comportando como se están comportando en sus cultos. Y cuando uno aprende eso, se da cuenta que esos cultos, donde ocurren cosas extrañas en sus reuniones, ustedes se van a dar cuenta que en realidad no son iglesias cristianas, sino que son cultos paganos. Impresionante lo que uno puede aprender cuando se instruye o investiga un poquito, ¿vale? Ok, los dejo hasta acá. Gracias por acompañarme. Su apoyo es mi salario. Así que gracias por el apoyo de aquellos que me están mes a mes aportando y ayudando con sus donaciones. Siempre disponible a través de WhatsApp, Telegram,
entren a Facebook, tengo cuentas de Facebook, se la pueden enviar por WhatsApp y estamos en contacto por WhatsApp. Muchas bendiciones. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.